Entonces, agarró, por ejemplo, las chauchas, la planta de chauchas, que tiene una flor, que tiene frutos, y entonces empezó a hacer de esa... ¿Hay sala de espera? Sí, hay compañeros esperando para entrar. No me sale acá que haya gente, ya los metí a todos, me parece. No, no tengo a nadie esperando, ¿eh? Uno. Ahí está. Entonces, de esas chauchas puede ser la planta alta o baja, el fruto puede ser verde o amarillo, el fruto, que es la chaucha o las perlitas de adentro, las arvejitas, puede ser rugoso o liso, y entonces si empezaba a mezclar de una o de otra, es que iba a tener diferentes productos en los hijos. Y en base a la prueba-error, fue descubriendo los principios de la genética y de la herencia. Esta es la palabra clave, herencia. Los cruces genéticos de líneas puras, una línea verde con una línea amarilla, por ejemplo, una línea, digo, de genealogía, de hijos. Las plantas verdes versus las plantas amarillas se unían, como hoy les decía, mediante el polen, la flor macho y la flor hembra, y analizaba lo que pasaba con la descendencia. Esto hizo análisis cuantitativos de los fenotipos, o sea, de lo que se ve de la descendencia, y entonces sacaba proporciones de cada fenotipo en esta descendencia. Por ejemplo, si yo uno un fruto rugoso con un fruto liso, o sea, una planta, sus células, sus gametos, de una línea pura que viene con frutos rugosos a una línea pura que viene con frutos lisos, ¿qué porcentajes van a salir de cada uno de ellos? Y entonces hay un porcentaje fijo, que después lo vamos a ver, para lo que son la herencia clásica. Entonces sabemos que, por ejemplo, de un fruto liso y uno rugoso van a salir el 75% rugosos y un 25% lisos, porque el rugoso es dominante y el liso es recesivo, supónganse. Acá vemos que hay un óvulo, el estigma, el ovario, los pétalos. Este es el órgano reproductor de las plantas, la flor. La planta de guisante Pisum sativum era el que estudió Mendel. Los guisantes, eso no me salía la palabra. ¿Ven? Fíjense, hay diferentes características que son las que estudió Mendel para analizar las características de la herencia. Puede ser una semilla o fruto, lo que tienen los frutos, ¿no? Amarilla o verde, puede ser lisa o rugosa, puede ser amarilla o verde el color de la legumbre, o sea, de lo que está por fuera de la semilla. La forma, estrangulada o lisa. La posición de las flores, que pueden ser axiales en todo el cuerpo, o terminales, que solamente están arriba, y la altura, que puede ser normal, enana. Ven que hay diferentes características que si nosotros lo asociamos a la clase de recién, vamos a ver que cada una de estas características está alojada en un gen diferente. Entonces podemos decir que el gen que codifica para la característica altura de la planta está en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 6, por ejemplo, de los guisantes, de la planta de guisantes. Entonces vamos a ver esto, que son cosas que, bueno, es lo que les dije recién en realidad. Si juntamos una púrpura con una blanca, la filiación una, que quiere decir la primera generación de hijos,
va a salir de una manera. Los genotipos van a ser que un cuarto tiene dos genes dominantes, porque es mayúscula. La mitad van a tener un dominante y un recesivo. Y un cuarto de ellos, el 25% que les decía hoy, va a tener dos genes recesivos. Entonces, el fenotipo va a ser que 3/4 van a verse como la característica dominante, por ejemplo, púrpura, y un cuarto de ellos va a tener la característica blanca o recesiva. Rebobinamos. Para atrás. Si yo tengo a papá con ojos marrones, que es dominante porque tiene, los ojos marrones son más frecuentes. ¿Por qué? Porque tiene la característica de ser dominantes por sobre los ojos celestes de mamá. Cuando se reúnen, vamos a tener 4 hijos, por ejemplo. Uno de ellos va a tener el gen doble marrón, porque tenemos 2 dominantes. La mitad, uno de ellos, ¿no? La mitad de ellos, 2 hijos, van a tener uno dominante y uno recesivo. Y un cuarto de ellos va a tener solamente el recesivo. Por lo tanto, 3/4 de ellos, 3 de 4, van a tener ojos marrones y un cuarto de ellos, o sea, uno, va a tener ojos celestes. Y acá tenemos otro ejemplo. Profe, ¿esos son los heterocigotos? Ahora les muestro. Esto va a ser heterocigoto, esto y esto. Perdón, este van a ser heterocigotos. Hetero es diferente, homo es del mismo. Estos dos son homocigotos porque tienen el mismo gen recesivo para ojos celestes. Estos son homocigotos porque tienen el mismo gen dominante para ojos marrones. Y estos son heterocigotos porque tienen un dominante y un recesivo. Para ojos claros o ojos oscuros. ¿Sí? Esa es la característica de hetero y homocigoto. Fíjense, acá se empieza a complicar todo cuando vamos viendo la segunda generación. Porque la primera generación era simple, porque bueno, viene de papá y de mamá nada más para una característica. Pero cuando los 4 hijos salen diferentes y los apareamos entre ellos, por ejemplo, se va a armar una doble cascada de datos y entonces en la segunda filiación vamos a tener más mezclas de genes. Fíjense. ¿Ven? Que hay 2 características nada más. En cambio acá se meten más genes. No me interesa en este momento desarrollarlo. Entonces, los 2 miembros de un par de genes segregan, quiere decir que dividen en proporciones 1:1. La mitad de los gametos lleva un gen y la otra mitad el otro gen. Estos son alelos, ¿sí? 2 diferentes genes que codifican para la misma característica. Entonces yo tengo mamá con medio A, que heredó de papá, y medio A, que heredó de mamá. Vamos a hablar que A es dominante y este A es recesivo, por ejemplo, alto o bajo. Y papá tiene la mitad, que heredó de sus padres. Cuando hace la meiosis, divide en 2 el material. Entonces le va a quedar un gen para un espermatozoide con dominante y otro gen en otro espermatozoide recesivo, alto y bajo. Porque su mamá le dio el gen de alto y su papá le dio el gen de bajo. Y acá su mamá le dio el gen de alto y su papá le dio el gen de bajo, por ejemplo. Entonces, de esta mezcla, que son los gametos, la mujer va a alargar un óvulo alto y un óvulo con el gen de bajo, de petizo,
Y el papá va a alargar un gameto, un espermatozoide, con el gen de alto y otro espermatozoide con el gen de bajo. ¿Qué pasa? En este cuadrito, que es un cuadrito de Mendel, vamos a decirlo, vamos a ver el genotipo que va a surgir. Y estas son probabilidades. Esto es un dibujo esquemático, porque después yo no sé bien en la próxima aparición si salió uno de estos o uno de estos. Es todo probabilidad. Es como un poco echar a la suerte. La probabilidad habla de las veces que puede suceder un hecho cada vez que tiramos la rueda de la ruleta, o cada vez que se aparean este papá y esta mamá. Pero sabemos que proporcionalmente van a salir así. Entonces, de este dominante con este dominante salen dos genes dominantes. Esto ya es el nuevo cigoto o nuevo embrión. De este con este va a salir una A mayúscula, que es el alto, y una A minúscula, que es bajo. De este bajo con este alto sale esta mezcla de alto y bajo. Y de este bajo, o sea, A minúscula, con este bajo o petizo A minúscula, sale doble A minúscula. Por ahora estamos hablando solamente de genotipo. O sea, ¿cómo son los genes? Acá tengo 4 individuos hijos que provienen de los dos mismos padres, pero de diferentes gametos. ¿Se entiende? Hasta acá, dígame quién no lo entendió. Profe, ¿me escucha? Te escucho. Yo justo me tuve que salir un cachito y bueno, entré cuando terminé la explicación. ¿Me lo podría volver a explicar, por favor? Bueno, pero quédense, ¿eh? Sí, sí, disculpe. Esta es la madre y este es el padre. El progenitor varón va a tener para la altura un gen dominante que es de alto y un gen recesivo que es bajo. Pero no importa si es dominante o recesivo. Esto es alto y esto es bajo, mayúscula y minúscula. Alto petizo. Y en esta madre también va a tener óvulos o gametos que tienen algunos el gen alto y otros el gen petizo. Por lo tanto, del apareamiento van a tener proporcionalmente, si tienen 100 hijos, estos van a ser 25 de este, 25 de este, 25 de este y 25 de este. Si tiene 4 hijos, tiene uno de cada uno, ¿sí? Entonces van a salir del entrecruzamiento de este óvulo con este espermatozoide dos altos. De este petizo con este alto van a ser alto petizo. Y del entrecruzamiento de este espermatozoide con este óvulo va a salir alto y petizo. Y de este con este van a salir dos petizos, dos genes que codifican la altura corta o petizos. Entonces acá estamos viendo diferentes características genotípicas. Este es homocigota para alto, esto es homocigota para petizo, porque homo quiere decir del mismo, entonces va a ser el mismo gen para esa característica. Y estos dos son heterocigotas para la altura. Alto petizo, alto petizo. Eso es genotipo. Un cuarto de los hijos van a ser con este genotipo, la mitad de sus hijos va a ser con este genotipo heterocigota, y un cuarto más va a ser homocigota para la altura petizo. En cambio, el fenotipo, que es cómo se va a ver esos individuos, si nosotros tomamos como que la altura de alto es dominante y la de petizo es recesivo, fenotípicamente se va a expresar el dominante. Quiere decir
que este que tiene altura alto de los dos genes va a ser fenotípicamente alto. Este que tiene genotípicamente dos genes, perdón, para la altura petizo, va a ser petizo. Y estos dos que tienen el genotipo heterocigota para alto petizo, si sabemos que la altura, el gen de altura alta, es dominante por sobre el petizo, entonces la altura de estos va a ser alto, porque fenotípicamente gana el alto por sobre el petizo. Entonces, fenotípicamente, este cuadro de Mendel nos va a dar que 3/4 de los hijos van a ser altos y 1/4 de los hijos van a ser petizos. No escucho. No escucho. Bueno, creo que están conversando, no es una pregunta. Bueno. Escucha, uno habla. Las plantas híbridas quiere decir híbrido que tiene diferentes orígenes, sus genes, de la primera generación filial, por el entrecruzamiento de líneas puras que difieren en un solo carácter, tienen toda la misma apariencia externa, el fenotipo, siendo idénticas entre sí y uniformes, porque tienen justamente los mismos genes, porque la primer característica, por ejemplo, amarillas y verdes, si hablamos de una sola característica de cada padre, va a ganar el dominante. Todos los hijos van a ser todos fenotípicamente como haya sido el gen dominante de sus padres. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que todos los que recibieran un espermatozoide con A minúscula y un óvulo con A mayúscula, todos van a ser A mayúscula, A minúscula. Por lo tanto, si A mayúscula es dominante por A minúscula, todos los hijos van a ser así, como este. Ahora, si se juntan dos como estos, perdón, ya cuando hacemos el cuadrito vemos que cuando se dividen sus genes en dos, cuando se hace la meiosis 1, a donde los cromosomas homólogos se dividen, va a haber cromosomas que van para un gameto y cromosomas que van para otro gameto. La segunda filiación es la que va a manifestar esto que estamos viendo nosotros ahora. Por eso es esta frase medio confusa, pero que se entiende cuando lo reexplico con el cuadrito anterior. La primer generación filial van a ser todos, como se denomina, dominante, y se va a manifestar solamente el dominante y no el recesivo. Ahora, en la segunda generación es cuando se ven los genes recesivos. ¿Y cuándo se ven, si son heterocigotas, los padres? Cuando tienen homocigotas recesivos. O sea, solamente los recesivos se van a manifestar cuando padre y madre le heredan el mismo gen recesivo. Si uno de los padres tiene el dominante, ya el recesivo no se va a manifestar. Y eso se da, por ejemplo, con las características de ojos celestes o para algunas enfermedades que solamente alguno de los hijos la hereda. Quiere decir que hubo un entrecruzamiento heterocigoto de los padres y entonces al heredar genes recesivos a unos pocos hijos, estamos hablando de cuando son muchos hijos, ¿no? Se le va a manifestar esa enfermedad o esa característica. Fíjense que Mendel, que era un bocho, tuvo que experimentar años porque cada planta no solo hereda una característica, sino entrecruza un montón de otras características. Entonces,
lo que hablamos de las leyes de Mendel es un poco para entender todo esto. La autofecundación de plantas híbridas procedentes de cruzamiento entre dos líneas puras que difieren de un carácter originan una segunda generación filial en la que aparecen 3/4 partes de plantas de apariencia externa o fenotipo dominante y 1/4 de plantas con apariencia externa de fenotipo recesivo. Es lo que vimos recién. Entonces, la primera ley de Mendel era que las dominantes, genotipo dominante, van a dar fenotipo dominante. Y la segunda ley dice que cuando dos progenitores son heterocigotas, 1/4 de los hijos van a tener apariencia homocigota recesivo y 3/4 para tener fenotipo del dominante. Esto después lo leen bien del libro y repasan esta clase. Entonces, bueno, todo esto, miren, se los paso rápido para que les quede grabado. Después lo pausan. Porque voy a aprovechar para explicarles este cuadrito con el ejemplo del grupo y factor. Bueno, recuerden esto, que solo un gen de 2 genes alelos que tenemos en las células de 46 cromosomas, solo un gen pasa a un gameto, ¿sí? Cuando nos quedamos con 23 cromosomas en las células óvulo y espermatozoide, del par de genes solo pasa uno. Y puede ser que ese gen que pasa era recesivo, no se manifestaba, pero se lo vamos a heredar a nuestros hijos. ¿Ven? El gen que se expresa es el dominante. El gen que se expresa evitando la expresión del otro gen, del alelo, se llama dominante. Y el gen que no se expresa es el recesivo, aunque si hay en los alelos, los dos alelos son 2 genes recesivos, sí se van a expresar porque es lo único que hay para ese gen. Ese es el principio de dominancia. Y la segregación es la separación. Es lo que da la variación genética. Es que unos gametos llevan un gen y otros llevan el otro. Y es lo que les decía hoy, es probabilístico, no determinante, ¿sí? No determinista. Habla Mendel, todo su trabajo va a la probabilidad de. ¿Qué probabilidad hay de que la herencia tenga tal o cual característica? Genotípica, pero sobre todo fenotípica. Permite predecir la probabilidad de los distintos genotipos y fenotipos que resultan de un cruce, inferir el número de genes que influyen sobre un carácter. La probabilidad es el estudio de la forma en que operan las leyes del azar. Esto es azaroso. Y el azar se refiere a la posibilidad de que ocurra cierto evento en tal número de veces que uno reproduce la situación azarosa. Quiere decir, ¿qué probabilidad tengo que salga cara o seca? Y la mitad de las veces va a salir cara y la mitad seca, se supone, ¿no? Disculpe, profe, hay un micrófono abierto que hace interferencia y no deja escuchar bien. Esteban. Hay una función silenciar a todos, pero no sé, ¿no? Entonces ahí tenemos la ley de la probabilidad. Es el número de que ocurra un evento en determinadas cantidades de veces que uno lo reproduzca. O sea, si yo cruzo la calle sin mirar 100 veces, ¿cuántas veces me atropelló el auto? Y 3 veces te atropellaron el auto. Bueno, entonces yo tengo 3 en 100 de probabilidad, que sería un 0,03 de probabilidad de que cruzando la calle con los ojos vendados, la calle 34, me atropelle un auto. Ahora,
si yo cruzo la 59 100 veces, la avenida 59 a las 12 del mediodía con los ojos vendados, de 100 veces que crucé, me atropellaron 64 veces. Entonces, en la avenida 59 a las 12 del mediodía, la probabilidad es 0.64 de que me atropellen. Si es el 100%, la probabilidad es 1, es todo. Si no hay probabilidad de que pase, es 0. Pero la probabilidad uno la establece en base a algo retrospectivo, algo que uno repasa de algo que sucedió antes, que es el ensayo. Para que yo sepa que la mitad de las veces va a salir cara o seca que tiro una moneda, la tengo que tirar por lo menos 1000 veces, para que sea fiel esa probabilidad. Si yo la tiro una vez sola, no es un buen método para descubrir la probabilidad. Porque la probabilidad es, y bueno, me salió cara, entonces, 100% de probabilidad que salga cara. Después tenemos que ver cómo hacemos ese estudio de ese evento. Entonces yo la tengo que tirar por lo menos 10 veces, mejor 100 veces, mejor 1000 veces, mejor 100.000 veces, porque ahí voy a tener una probabilidad muy aproximada a lo que es la realidad. Entonces por eso cuando estudiamos una medicación, no sirve un estudio en 300 pacientes, es muy poco, tienen que ser 1000, 2000, 100.000, para que nosotros confiemos de la probabilidad que está surgiendo a partir de ese estudio. Entonces nosotros sabemos que la probabilidad es la cantidad de veces que va a suceder un evento. La probabilidad de que pase algo según el número de eventos al que estemos viendo nosotros. Por ejemplo, la probabilidad de que aparezca un retinoblastoma en un hijo nuestro. Y bueno, es bajísima. 1 en 300.000 nacimientos, pero como aparece 1 en 300.000 nacimientos, quiere decir que hubo un gen dormido que apareció de repente. ¿Y cuándo aparecen de repente? Cuando es un gen recesivo y que encontró ese óvulo un espermatozoide que justamente tenía ese gen recesivo. Entonces el estudio genético que hoy temprano hacía la pregunta, cuando queremos elegir los progenitores, sirve para detectar este tipo de enfermedades, por ejemplo. De que cuando uno va a parear un óvulo y un espermatozoide, si uno tuviera un estudio genético que le dijera que ese espermatozoide tiene tal trastorno genético, entonces ahí elegiríamos un poco mejor, se supone, ¿no? Esto es lo que haría Mendel hablando del grupo y factor. Lo vamos a hacer, por ejemplo, sabiendo que el grupo A es dominante, el grupo B es dominante y el grupo 0 o es recesivo. Si yo tengo un gen dominante y uno recesivo, el fenotipo va a ser el dominante, ¿se acuerdan? Entonces, si yo tengo en mis genes, por ejemplo, mi mamá es positiva y mi papá es negativo. Yo tengo de mi mamá que era positiva y negativo, y mi papá que era positivo y negativo. Cuando haga el gráfico, papá era positivo y negativo y mamá positivo y negativo. Los espermatozoides que sacó papá van a ser la mitad positivo y la mitad negativo. Y la mitad de los óvulos que dio mamá eran positivos y la mitad eran negativos. Por lo tanto, mis padres, cuando tuvieron 100 hijos, nos va a dar que el entrecruzamiento da 25% homocigotas para negativos, 25% homocigotas para positivos y 50% heterocigotas. El fenotipo, si sabemos que el positivo es dominante, va a ser 3/4 van a ser positivos y 1/4 de los hijos van a ser negativos. Y los padres eran los dos positivos, porque el dominante era positivo.
Eso explicaría por qué de dos progenitores, perdón, con sangre RH positiva puede salir un hijo con sangre RH negativo. Bueno, en el libro hay algunos ejemplos.